El primer evangelio escrito. La vida de Jesús, como la recibieron las primeras comunidades cristianas. Después de esto, regresaron a Jerusalén. Mientras Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los jefes de los sacerdotes, con los ancianos y los maestros de la ley, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo? Jesús respondió: yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Contéstenme y yo les diré con qué autoridad hago esto. Ellos se pusieron a discutir unos con otros. Si decimos que Dios lo envió, va a decir entonces ¿por qué no le creyeron? ¿Y cómo vamos a decir que lo enviaron los hombres? Tenían miedo de la gente, pues todos creían que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Jesús comenzó a hablar por medio de parábolas. Les dijo: un hombre plantó un viñedo y le puso un cerco. Preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. A su debido tiempo, mandó un criado a pedir a los labradores la parte de la cosecha que les correspondía, pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces, el dueño mandó a otro criado, pero a lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a otro y a lo mataron. Después mandó a otros muchos y a unos los golpearon y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, su propio hijo, a quien quería mucho. Por último lo mandó a él pensando: sin duda respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron unos a otros: este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y será nuestra la propiedad. Así que lo agarraron, lo mataron y arrojaron el cuerpo fuera del viñedo. ¿Y qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a esos labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes la Escritura? Dice: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Quisieron entonces arrestar a Jesús porque sabían que había usado esa parábola contra ellos, pero como tenían miedo de la gente, lo dejaron y se fueron. Mandaron entonces a Jesús algunos de los fariseos y del partido de Herodes para hacerle decir algo de que pudieran acusarlo. Estos fueron y le dijeron: maestro, sabemos que tú dices la verdad sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto, tú enseñas de veras el camino de Dios. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¿Debemos o no debemos pagarlos? Pero Jesús, que conocía su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tienden trampas? Tráigame una moneda de denario para que la vea. Se la llevaron y Jesús les dijo: ¿de quién es esta cara y el nombre que aquí está escrito? Contestaron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: pues diga al emperador lo que es el emperador y a Dios lo que es de Dios. Y su respuesta los dejó admirados. Entonces fueron a ver a Jesús unos saduceos. Estos dicen que los muertos no resucitan. Por eso le presentaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. Entonces el segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. Lo mismo pasó con el tercero y con los 7, pero ninguno dejó hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, cuando vuelvan a vivir, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer si los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les contestó: ustedes están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés el pasaje de la zarza que ardía? Dios le dijo a Moisés:
Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al ver que les había contestado bien, uno de los maestros de la ley que los había oído discutir se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo: muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de Él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley le había contestado con buen sentido, le dijo: ¿no estás lejos del reino de Dios? Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Jesús estaba enseñando en el templo y preguntó: ¿por qué dicen los maestros de la ley que el Mesías desciende de David? Pues David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pero, ¿cómo puede el Mesías descender de David si David mismo lo llama Señor? La gente, que era mucha, escuchaba con gusto a Jesús.